La Universidad Nacional Autónoma de Honduras se honra en presentar la Quinta Bienal de las Artes Visuales Universidad Nacional Autónoma de Honduras 2018, dedicada a la memoria del ilustre maestro de la pintura Ezequiel Padilla Ayestas. Las Bienales de Arte de la Universidad inician en el año de 1989, bajo la gestión del ex-rector Jorge Omar Casco Zelaya, que dio paso a una segunda bienal en 1991. El proyecto es retomado en 2012 bajo la gestión de la ex-rectora Julieta Castellanos, coordinada por el Centro de Arte y Cultura de la Universidad. La Bienal Universitaria aspira a ser una propuesta abierta, democrática y convocante, que en cada edición se constituye en el punto de encuentro de todas las artes visuales, sus protagonistas y de la comunidad en general. Nuestra universidad se honra en dedicar esta Quinta Bienal de las Artes Visuales al maestro de la plástica Ezequiel Padilla Ayestas. El maestro Padilla nació en la Cuarta Avenida de Comayagüela en el año de 1944. Hijo de Virgilio Padilla Chévez y de Antonia Ayestas de Padilla, sus hermanos Alejandro, Horacio, Aida Antonia y Gladys Padilla. La familia coincide en que el talento de Ezequiel fue heredado de su madre, quien era una mujer talentosa con las manualidades y quien dedicaba parte de su tiempo a la costura. Ezequiel Padilla contrajo nupcias con Alicia Tosta Apple, unión de la que nació su primogénito Miguel Padilla. De su segunda unión con Aide Aguilar Tábora nació Carmen Alejandra, su segunda hija. Ezequiel cursó la carrera de Ingeniería Civil en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y simultáneamente ingresó a la Escuela Nacional de Bellas Artes, donde presentó en el año de 1964 su primera muestra pictórica individual con influencia cubista. En el marco de la primera Bienal de las Artes Visuales en el año 1989, hecha por la UNA, Ezequiel Padilla fue galardonado por la máxima casa de estudios como primer premio en la categoría de pintura de esa primera bienal, con su tríptico cotidiano Trascendente. La obra de Ezequiel Padilla destaca por su compromiso con los temas sociales, la pobreza, el hambre, la migración, su lucha y repudio contra la corrupción y la defensa del medio ambiente. Producto de ello, Padilla produjo una importante cantidad de material escrito que era ocasionalmente publicado en los periódicos locales o leído a través de la radio. Parte de estos materiales fueron adquiridos por la Universidad Nacional y que hoy representa un invaluable tesoro a ser publicado. Padilla acompañó a las vanguardias artísticas hondureñas que se manifestaron a través del Taller de la Merced en el año de 1974. En 1993 le fue solicitado por UNICEF la elaboración de las ilustraciones de una edición especial del libro de Rómulo Gallegos, Cuentos Venezolanos. En el año 2015, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, en su tarea de acrecentar y recuperar la memoria histórica de la plástica nacional, adquirió una colección de 25 obras del artista, mismas que fueron restauradas por el Taller de Restauración del Museo del Hombre Hondureño, Miguel Ángel Gómez. Ezequiel era un personaje destacado en el campo artístico. Le gustaba pintar lo cotidiano trascendente. Fue un cronista increíble. Todo lo que pensaba y sentía lo dejó plasmado en sus lienzos. ¿Qué más testimonio que eso? Increíblemente, para mí, artísticamente fue grandioso. Él manifestaba siempre que su trabajo pictórico contenía esperanza y desesperación. Los problemas del país, las injusticias que cometen los políticos con el pobre pueblo, las familias desintegradas, las pandillas, las drogas, etc., todo lo angustiaba. Manifestaba que su pintura, sus cuadros,
no eran para decorar paredes, porque su pintura era de denuncia y protesta, y eso no gustaba. Fue un crítico permanente de las injusticias que se cometen a diario en nuestro país. Se desahogaba pintando sus imágenes. Él fue futurista, preocupado siempre por los problemas ecológicos, la quema de los bosques, por ejemplo, la muerte de los ríos. Ya muy delicado ya de salud, en el 2013 empezó él a preparar la exposición grandiosa titulada Sueño Americano, que se presentó en el MIN, Museo para la Identidad Nacional. Exposición que no pudo presenciar porque le llegó su muerte 3 días antes de la exposición. Ahí está la exposición, su recuerdo, su lucha por el pueblo, un grandioso mensaje para no olvidar. Tanto que hay por escribir de él que no me alcanzarían las páginas. Era un hombre melancólico, triste, silencioso, lo agobiaban mucho los problemas. Siempre permaneció en casa que construimos juntos, pero su casa, nuestra casa, decía él, era un santuario. Nunca permitió visitas de nadie. Siempre la respetó y la quiso. Era su refugio, me decía, aquí me siento más tranquilo. También en su estudio se encerraba a pintar a horas. Leía mucho, tenía una hermosa biblioteca que disfrutó increíblemente. Su deseo siempre fue que sus cuadros y sus libros quedaran en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras para el estudio de los jóvenes universitarios, un gran legado. Ezequiel primero era un gran lector, o sea, tenía una cultura general muy amplia, libro que caía en sus manos, era libro que leía, que analizaba. Desde joven manifestó también inquietudes en el barrio, por ejemplo, cuentan los amigos, los compañeros de colegio, que siempre andaba preocupado por la cuestión política del país, por la situación de los barrios marginales en Comayagüela. Él los recorría mucho. Luego, cuando se trasladó a vivir a Tegucigalpa, era lo mismo, era un paseador consuetudinario de los Dolores, del barrio abajo, es decir, tenía un profundo conocimiento de la ciudad y de la gente. Tuvo también momentos de su vida de profunda espiritualidad. De hecho, hay una serie, por ejemplo, de pinturas de Jesucristo que marcaron mucho esa época en que él, yo diría, hizo introspección, ¿verdad? Y caminó en esa dimensión espiritual y que lo plasmó también en una serie de sus cuadros. No era muy platicador, como decimos, pero cuando encontraba personas que él identificaba que podían ayudarle en sus análisis, en sus reflexiones, se convertía en un gran conversador, ¿verdad? Y de tal manera que ese intercambio también con un Ramón Oquelí, por ejemplo, con quien era un gran amigo, o desde otras perspectivas como la fotografía social de Evaristo López. Entonces también en ese intercambio con personas que fueron marcando épocas, sobre todo en las ciencias sociales, en la economía, él también en esas conversaciones se nutría mucho. Solo un pedazo de corazón viaja conmigo. La otra parte la dejé en mi pueblecito donde quedó enterrada mi viejecita. No tengo nada en mis manos para ofrecer a mis hermanos. Tal vez luego envíe algo. No regresaré a ese lugar donde matarse es por el subdesarrollo y todos se lo dejan a la mano de Dios. Lugar donde crecen las iglesias y cada día amanecen más muertos. País donde mutuamente nos matamos. Si vuelvo, quiero volver a oír el río cantar. Hasta luego. Antes, durante
después de la corrupción.